Hola, bienvenidos y gracias por acompañarnos en el único programa de televisión en el que usted pregunta y el Gobierno Nacional responde. Llegó la hora de la participación ciudadana. Esto es Urna de Cristal TV. Urna de cristal. Urna de cristal. Urna de cristal. Colombia, 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 participa, la urna está abierta. Abrimos la urna de cristal para hablar sobre cómo adquirir vivienda. Gracias al Gobierno Nacional, los colombianos tienen hoy más que nunca la posibilidad de tener una vivienda propia. Desde aquellas personas que tienen sus ahorritos hasta aquellas cuyos ingresos no superan los 1 o 2 salarios mínimos, hoy cada colombiano tiene posibilidad de soñar con su casa propia y por eso aquí les contamos qué opciones tiene para acceder a ella. Es el momento para que participe con sus preguntas y sugerencias a través de nuestros diferentes medios. En nuestra página web www.urnadecristal.gov.co, en Twitter donde somos @urnadecristal, en Facebook en la fanpage Urna de Cristal o en directo vía Skype donde somos Urna de Cristal 1. Participe también en las líneas gratuitas nacionales 018.000 11 19 45, 018.000 11 19 46 y en Bogotá en el teléfono 220 1808. Bienvenidos, la urna está abierta. Urna de cristal. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Urna de Cristal, el único programa de la televisión colombiana en la que el Gobierno Nacional responde las inquietudes de todos los colombianos, de toda la ciudadanía. Y hoy con un tema muy pero muy especial, y es el que tiene que ver con la financiación para la compra de vivienda. Quizás uno de los programas más importantes del gobierno del presidente Juan Manuel Santos en los primeros 4 años de su mandato. Se han definido muchos mecanismos, hay muchas opciones, además de las condiciones del mercado que ofrece el Gobierno Nacional para ayudarle a las familias, especialmente de escasos recursos, para la financiación de su vivienda. Por eso nos acompaña hoy en Urna de Cristal el ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, el doctor Luis Felipe Henao. Ministro, muy buenas noches y muchas gracias por estar en Urna de Cristal de nuevo, porque usted es un cliente fiel de Urna de Cristal. John Jairo, muchísimas gracias por esta invitación, a todos los televidentes. Un saludo muy especial y es un placer estar con ustedes para seguir hablando de cómo acceder a vivienda. Un sueño que antes parecía imposible y ahora es posible. Sí se puede tener vivienda. Muy bien, también saludamos al doctor Miguel Ángel Acosta. Él es el director del modelo de TAX, que ahora vamos a explicar bien en qué consiste el modelo TAX del Fondo Nacional del Ahorro, que quizás es uno de los modelos más innovadores. Doctor, bienvenido, muchas gracias por estar también en Urna de Cristal y por dedicarnos este espacio. Muchas gracias, John Jairo, por esta invitación. Bueno, pero lo obvio es comenzar precisamente, y quiero comenzar con el modelo TAX, porque quizás hace unos 20 días el propio presidente Juan Manuel Santos en una asamblea en Camacol, en Cartagena, firmó el decreto que establece este nuevo sistema a través del cual las personas que hoy pagan arriendo pueden terminar convirtiéndose en propietarios de esa vivienda porque ese arriendo se convierte en un ahorro que al final paga su vivienda. Doctor, no sé si lo dije bien, si está bien explicado o qué le podemos decir a los colombianos y a los televidentes sobre el modelo TAX. Claro que sí, este es un modelo que pues, se viene trabajando por directriz del propio presidente Juan Manuel Santos, bajo la batuta del Ministerio de Vivienda y con la supervisión y toda la colaboración del Ministerio de Vivienda. Es un modelo que se viene trabajando hace aproximadamente 3 años y medio. Es un modelo que hemos contado con el apoyo de diferentes instituciones de carácter nacional, internacional, pues vale decir nuevamente el Ministerio de Vivienda, Ministerio de Hacienda, para lograr que estos modelos financieros fuesen avanzando y fuesen tomando un cierre financiero positivo para todos los colombianos. Y ya podemos nosotros decir que estamos muy prontos a salir en vivo con este nuevo modelo, que efectivamente va a permitir transformar la vivienda en ahorro y el ahorro en propiedad. Este es un nuevo modelo que va a poder servir a todos los colombianos. Es vivienda sin cuota inicial, efectivamente, vivienda completamente nueva, y ya próximamente, pues a través de todos los canales del Fondo Nacional del Ahorro, estaremos dando a conocer los pormenores ya en detalle del programa. Y seguramente con las preguntas de los televidentes vamos a ir profundizando en ese tema. Señor ministro de Vivienda, doctor Luis Felipe Henao, ¿qué otras modalidades, con apoyo del Gobierno Nacional,
pueden tener y contar los colombianos para adquirir vivienda? Además pues de las tradicionales del sistema financiero, lo que apoya al gobierno nacional. John Jairo, este gobierno se puso la camiseta para poderle meter un gol a la pobreza, creyendo que el mejor jugador es entregarle una vivienda a esas personas. Por eso se desarrolló una táctica donde no solamente se tuviera cómo llegar por las bandas, sino poder llegar por las bandas, por el centro, y por eso a las personas más vulnerables se les desarrolló el programa de vivienda gratuita. Estamos llegando a la pobreza tradicional, esa pobreza histórica, a los desplazados, a las personas víctimas de la ola invernal, a las personas de Red Unidos. Yo cada vez que salgo por el país, y he tenido la oportunidad muchas veces con el presidente, con la primera dama, con usted, nos encontramos con unas historias de vida supremamente impactantes que uno todos los días llora cuando se acuerda de cómo esas personas se ponen felices por esa vivienda, personas que vivían 4 o 5 personas con piso en tierra. Una señora me decía, yo no sé cómo es mi casa, no sé si es mitad de cartón, otra parte de madera, otra parte de plástico, ya tienen una vivienda digna. Pero también le estamos llegando a personas entre 1 y 2 salarios mínimos, como lo decía Andrea, a través de un programa que es Vivienda para Ahorradores. Las personas nos decían, yo me levanto a trabajar 4 de la mañana, termino 10 de la noche, pero me estoy gastando la mitad o un poco más de la mitad de mi sueldo en un arrendamiento. Por eso el presidente Juan Manuel Santos decidió sacar el programa Vivienda para Ahorradores. Vivienda para Ahorradores, nosotros damos un subsidio hasta de el 30% de la casa aproximadamente, pero además le damos un subsidio a la tasa de interés. ¿Qué significa para las personas que nos están viendo? Que una persona que está pagando un arrendamiento de 400.000, 500.000 pesos va a poder por primera vez comprar su vivienda de 200.000 pesos mensuales. No desaprovechen esa oportunidad, tenemos grandes programas en Cartagena, en Medellín, en Ibagué, en Montería, más de 23 departamentos ya tienen este programa y están las salas de venta moviéndose. Y para la clase media el subsidio a la tasa. Y estamos trabajando otro programa muy lindo que es mejoramiento integral de barrios y mejoramiento de vivienda. Muy bien, pues vamos con la participación ciudadana, precisamente. Andrea, ¿qué dicen los colombianos? Jenny Zambrano nos escribe sobre el sistema de financiación TACS del Fondo Nacional del Ahorro. ¿Cómo es la asignación de la vivienda? ¿Se puede escoger el sector y el tipo de vivienda o son construcciones establecidas? ¿Qué podemos contestar a esta pregunta de Jenny a través de Facebook? Claro, es importante aclarar que primero que todo tienen que ser afiliados del Fondo Nacional del Ahorro. Nosotros tenemos 2 productos mediante los cuales todo colombiano puede ahorrar tanto como pueda, ya sea por el producto de cesantías cuando la persona es empleado o por el producto de ahorro voluntario contractual. Con el solo hecho de ser afiliado del Fondo Nacional del Ahorro, ya cuando nosotros salgamos en vivo con el producto, pues se estarán dando a conocer los proyectos a nivel nacional en las ciudades en las que saldremos en vivo y el afiliado podrá hacer el ingreso de su solicitud para TACS. Ahí se hará pues toda la evaluación del tema y pues en la medida en que las solicitudes vayan llegando, como van a ser afiliados del Fondo Nacional del Ahorro, allá serán internamente los estudios de la evaluación de la capacidad de ahorro, que es otro cambio que también tiene el modelo, que ya no se va a evaluar la tradicional capacidad de endeudamiento de las familias, sino se le va a evaluar la capacidad de ahorro de las familias. Y el ahorro precisamente a través de estos 2 productos del Fondo Nacional del Ahorro. Para responderle a Jenny, son proyectos establecidos, o sea, el fondo hará una convocatoria y serán proyectos en algunas partes de las ciudades. Pero la cobertura es país completo, o se va a ir, ¿cómo se va a ir implementando? O sea, ¿es en todas las ciudades en las que se van a definir los proyectos? Inicialmente saldremos en las principales ciudades, ustedes sabrán pues la complejidad de estos procesos de revisión y evaluación de proyectos, porque la idea también es que cumplan unos requisitos mínimos que no sean cualquier tipo de proyecto, sino que cumplan unos requisitos mínimos que le brinden dignidad a las familias colombianas, a los afiliados del Fondo Nacional del Ahorro. En esa medida iremos sacando y colocando los productos en vivo para que todos los colombianos puedan observarlos. Muy bien, pues vamos con más preguntas que precisamente Urna de Cristal ha hecho en las calles de Colombia. ¿Qué se preguntan los colombianos, Andrea? Continuamos con la pregunta de Minerva Murillo. Mi nombre es Minerva Murillo. Mi pregunta para el ministro de Vivienda es que ¿por qué no podemos adquirir otro subsidio? Así lo haya dado el subsidio el gobierno para la gente vulnerable. Participa, la urna está abierta. Esta es la pregunta de Minerva, ministro. Parece que ya recibió subsidio como que quiere otro subsidio. Eso es lo que parece. Minerva, nosotros estamos llegando a personas que nunca han recibido un subsidio.
como también estamos llegando a personas que no tienen vivienda. El gobierno nacional tiene que priorizar en aquella población que no ha sido atendida. Si ya fuiste atendida con un subsidio, pues sería desigual no atender a otra persona. Lo que sí hemos hecho, John Jairo, y esto ha sido muy importante, y aprovecho para enlazarlo con los dos programas, en vivienda gratuita, las personas que tenían un subsidio, que tenían esa carta cheque, que vivían con esa carta cheque para arriba y para abajo y nunca conseguían una vivienda, esas personas cuando salen beneficiadas del programa de vivienda gratuita nos dan ese subsidio y nosotros le cambiamos una hoja por una casa. Eso es el gran cambio de la política de vivienda. Y en el programa de vivienda para ahorradores, que es para personas entre 1 y 2 salarios mínimos, nuestro subsidio es un poquito más grande que el de la caja de compensación. Si la persona fue beneficiaria de ese subsidio, puede hacer un cambis cambio y irse con el del gobierno nacional y se gana 2 milloncitos de pesos. Entonces, en esas posibilidades sí se puede dar un mejoramiento del subsidio. Lo que no puede ser es tener 2 subsidios. Acceder a 2 subsidios. Vamos a una llamada de Carlos Sánchez en Bogotá. No sé si tenemos la llamada, Carlos. Carlos. ¿Aló? Hola, Carlos, muy buenas noches. Bienvenido a Horno de Cristal. Su pregunta. Sí, señor, muy buenas noches. Su pregunta. Buenas noches, por favor. Para el señor ministro de Vivienda, le quería preguntar qué posibilidad hay de una vivienda. Pues yo trabajo independiente y mi esposa es una persona discapacitada. Carlos, muchas gracias por su pregunta y bueno, ahí está, ministro, una persona con su esposa es discapacitada y él es un trabajador independiente. Carlos, muy buena pregunta. El programa de vivienda para ahorradores es para personas como usted, personas formales o informales, independientes. Nosotros lo que hemos querido, Carlos, es que en Bogotá existen 2 proyectos ya por el gobierno nacional de 3.600 viviendas, John Jairo, 3.600 viviendas, con 2 de los mejores constructores del país, Marval y Bolívar, cada uno. Él puede tener 2 subsidios, el subsidio del gobierno nacional ahí sí y el subsidio del distrito, y le quedarían cuoticas desde 100.000 pesos mensuales. Lo que tiene que hacer, Carlos, es ir a la Secretaría de Hábitat o ir directamente a las salas de venta de estos proyectos que están muy bien ubicados, están en Bosa y tienen uno de los mejores constructores del país. Muy bien, ministro, pues vamos ahora a mirar una nota que nos ha preparado precisamente nuestra directora y el tema de vivienda, precisamente lo que es el programa VIPA. El programa de vivienda de interés prioritario para ahorradores VIPA ya está beneficiando con vivienda propia a miles de hogares colombianos que tienen ingresos de hasta 2 salarios mínimos legales vigentes. Si usted hace parte de este grupo poblacional, aquí le contamos cómo puede acceder a este programa. Estamos entregando casa. El gobierno nacional sigue cumpliendo. Prometió construir 100.000 viviendas gratis para los más pobres y ya hay miles de familias que dejaron de vivir en piso de tierra para pasarse a una casa digna. Y la familia calor. Ahora el gobierno trae un nuevo programa para beneficiar a 86.000 hogares con ingresos entre 1 y 2 salarios mínimos, que podrán comprar casas sin comprometer más del 30% de su salario en el pago de las cuotas del crédito hipotecario. Se trata del programa de vivienda de interés prioritario para ahorradores, conocido como VIPA. Postularse es muy sencillo. Solo necesita tener ingresos mensuales no superiores a 1.232.000 pesos, no ser propietarios de una vivienda, no haber sido beneficiario de un subsidio para vivienda, contar con un ahorro equivalente al 5% del valor de la vivienda, es decir, aproximadamente 2 millones de pesos. El programa VIPA beneficia a quienes se presenten primero y cumplan con los requisitos. Por eso es importante acercarse cuanto antes a las salas de ventas de los proyectos seleccionados por el Ministerio de Vivienda para acceder a los siguientes beneficios que ofrece el Gobierno Nacional. Los hogares que tengan ingresos entre 616.000 y 924.000 pesos recibirán un subsidio hasta por 15.400.000 pesos. Las familias que tengan ingresos entre 924.000 y 1.232.000 pesos recibirán un subsidio hasta por 13.552.000 pesos. Además, serán favorecidos con un subsidio a la tasa de interés de 5 puntos en el crédito que se le otorgue para la adquisición de la vivienda.
Dependiendo del municipio donde se encuentre, podrá obtener beneficios adicionales que ofrecen algunos gobiernos locales. La cuota que pagará por el crédito rondará los 200.000 pesos mensuales. Por eso, esta es una excelente oportunidad para dejar de pagar arriendo y convertirse en propietario. No la deje pasar. Pues muy bien, ahí está muy claro, ministro. Qué interesante, la verdad, este sistema de financiación de vivienda, pero vamos a seguir con la participación ciudadana y a esta hora nos llaman desde Medellín, Luz Marina Mejía. Luz Marina, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida a su pregunta. Mi pregunta es para el señor ministro, el doctor Luis Felipe. Doctor Luis Felipe, hace unos 3 meses aproximadamente estuve en una reunión con usted en una de las sedes del SENA aquí en Medellín. Yo salí favorecida con el programa de vivienda para los desplazados, vivienda gratis. Usted sorteó 100 viviendas y nos dijo que los que quedábamos en lista no nos pusiéramos tristes, que porque iban a haber otras posibilidades que ya estaban en construcción. Entonces me gustaría saber si sigo esperando, si tengo posibilidades o qué puedo hacer. Luz Marina, muchas gracias por su participación. Bueno, Luz Marina, sí me acuerdo perfectamente y eso fue un sorteo muy emotivo en Medellín, de verdad, esos sorteos que uno le llegan al alma. Sorteamos más de 100, sorteamos ese día casi 500 viviendas. La buena noticia para Luz María es que nosotros estamos construyendo en Medellín, es tal vez la de las ciudades que más estamos construyendo en el país, estamos construyendo casi 9.000 viviendas gratis, sin contar las de VIPA. Luz Marina, pues se van a seguir haciendo sorteos. Estos sorteos nosotros los hacemos cuando ya están cerca de terminarse la vivienda. Tenemos programado un sorteo de 1.000 viviendas para el próximo mes en Medellín, porque acá nos cansamos de que jueguen con las ilusiones de la gente. Acá no vamos a entregar una carta cheque que se va con sus ilusiones. Acá les vamos a entregar su vivienda y yo espero que en un mes usted salga beneficiada. Usted fue testigo que fue un proceso totalmente transparente. Por eso los que no salieron elegidos ese día, hoy tienen la esperanza de tener una vivienda gratuita. Clave decirle a Luz Marina que no pierda la esperanza ni la fe, que es lo último que se pierde. No, yo estoy seguro que ese sueño de Luz María se convertirá en una realidad, porque el presidente Santos nos dio una cátedra y fue: la prioridad son los desplazados y las víctimas han sido prioridad en este programa, John Jairo. El 70% son personas como Luz María, los beneficiados. Y para los próximos 4 años la meta son 300.000. Eso espero, que se puedan construir muchas más viviendas gratuitas para llegar a estas personas que a veces no tienen con qué llegar al final del día para pagar un techo. A ellos le estamos llegando con vivienda gratuita. Qué bueno, qué bueno. Julián Briceño en Bogotá. Julián, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido a su pregunta. Muchas gracias. Es que resulta que el año pasado, a mediados de julio, nos hicimos con mi grupo familiar a un bien de interés social, es decir, iniciamos el trámite para poder conseguirlo, ya teníamos un ahorro programado, toda la cuestión, y con subsidio nos otorgó un subsidio de vivienda familiar. Resulta que nosotros firmamos escrituras para octubre y el subsidio se nos vence el 31 de diciembre, 31 de julio de este mes, 31 de julio. Resulta que pasamos la carta de prórroga y estas personas nos dicen que nosotros no podemos acceder al subsidio porque yo era dependiente, trabajaba en un lugar y salí de dependiente y ahora soy independiente. Ellos me dijeron que como yo había cambiado las condiciones no me podían prorrogar el subsidio y yo ya tengo una promesa de compraventa firmada con Latericio, se llama con Incol. Y estas personas pues me están ocasionando un perjuicio pues irremediable, porque si me dicen que si yo no cumplo con la cuestión me quitan 10 millones de pesos y pues eso es el ahorro de toda mi vida, con mi familia, el ahorro de mi familia, de mi esposa, yo y mi hijo, de toda la vida. Y resulta que yo puse una tutela, el juez me negó diciéndome que tenía que iniciar un proceso por vía jurisdiccional, pero pues obviamente yo ya no hay tiempo para el proceso de vía jurisdiccional y yo tampoco tengo recursos para hacer una cuestión de estas. Entonces el tema es, ellos continúan diciéndome que no me puede prorrogar porque yo cambié de dependiente a independiente. Julián, hagamos algo, porque esto es un proceso que no se puede solucionar con una sola llamada. Le voy a dar mi mail: lfenao, con hnao, @minvivienda.gov.co, lfenao, @minvivienda.gov.co. Yo me apersonaré de su tema para poderle ayudar en la medida de mis posibilidades
ese problema, entiendo sus urgencias, entiendo la incertidumbre que debe sentir. Si lo podemos solucionar, cuente que el ministerio lo ayudará a solucionarlo con Colsubsidio. ¿Le quedó claro el correo, Julián? ¿Usted me lo puede, por favor, me lo puede confirmar? ¿Es tan amable? F enao@minvivienda.gov.co, o si no por el interno se lo reconfirma. Sí, o si no por el interno igual tenemos el teléfono, ahí está. Uy, pero lo pusieron en pantalla. Bueno, ministro, creo que cada usted encartarse con su correo, porque seguramente ahí va a escribir todo el mundo. Todo. Pero está muy bien, usted siempre está dispuesto a responderle a la ciudadanía, y eso es quizás lo más importante de uno como funcionario público, es atender y responder las inquietudes, y más en este caso que uno entiende la angustia de Julián, porque pues imagínese, ya tiene la carta del crédito, ya lo que está es un problema, ya tiene cómo adquirir la vivienda, pero ahora está el problema por el cambio de esa modalidad, que tocaría entrar a averiguar bien qué es exactamente. Pero vamos con más participación ciudadana, precisamente Andrea, ¿qué se están preguntando los colombianos en las redes? Zuli nos escribe a través de nuestra fanpage de Facebook, Urna de Cristal, sobre el programa de financiación TACS. Nos dice lo siguiente: ¿cuáles son los requisitos para poder recibir este modelo de vivienda? Ahí está la pregunta, muy puntual, y me parece muy importante reiterar los requisitos para uno acceder a una financiación, la financiación del TACS, que es nada más y nada menos que el arriendo se le convierte en la cuota de su vivienda. Así es, TACS, Tasa al Ahorro Construyendo Sociedad. Efectivamente, nosotros el único requisito es ser afiliado del Fondo Nacional del Ahorro y haber acumulado el máximo puntaje que tienen esos dos productos que les mencionábamos hace un rato, que es el producto de cesantías, y es haber dejado 6 meses sus cesantías en el Fondo Nacional del Ahorro, o 12 meses por el producto de ahorro voluntario contractual. Con el solo cumplir esos dos requisitos, ya la persona podrá ingresar su solicitud de TACS para que se le hagan todos los estudios. Habrá un simulador, se le dirá a la persona cómo le va a quedar la cuota, qué tanto tiene que tener de ahorro previo, y todos estos digamos, detalles finales ya cuando salgamos en vivo. Inclusive en nuestra página de internet www.fna.gov.co ya hemos iniciado la publicación de información preliminar sobre el modelo en detalle. Pero es muy importante tener ahorro, o sea, es decir, una condición para el modelo es tener ahorro. Claro, pero la filosofía es ahorre tanto como pueda. Es decir, en cesantías, trasladar sus cesantías y ahí podrá ahorrar tanto como pueda. Un ahorro, sí. Y el producto de ahorro voluntario contractual, que es muy flexible en el Fondo Nacional del Ahorro, es lo que la persona mensualmente pueda ahorrar en su cuenta de ahorros. Con el solo cumplir esos dos requisitos ya podrá ingresar su solicitud, escoger la vivienda de los proyectos, como ya mencionaba el señor ministro, que publicaremos ya en nuestra página de internet, y pues ahí accederá a toda la información y colocar su solicitud, etcétera. Pero el ahorro va a ser la esencia y va a ser la base del modelo, es decir, lo que ahorre por cesantías o por ahorro voluntario contractual. Saludamos a esta hora a Denilson Quintero desde Honda. Denilson, muy buenas noches. Sí, buenas noches, gracias a la Urna de Cristal por este espacio, y para hacer una pregunta al señor ministro de Vivienda. Nosotros yo soy el presidente, representante legal de una junta de vivienda comunitaria en Honda. Llevamos 8 años ya constituidos, tenemos en un 60% las obras de acueducto, alcantarillado, andenes y postes. Y este plan de vivienda está constituido de pescadores, de gente de obra invernal, de desplazados y de personas independientes con escasos recursos. No hemos podido acceder al Ministerio de Vivienda. ¿Cómo hacemos para podernos entender directamente con ellos? Porque no hemos podido localizar las puertas para poder llegar allá. No hemos encontrado por dónde llegar ante usted, ministro. Queremos que usted directamente o su gabinete nos atienda a nosotros como los presidentes de las juntas de vivienda para ver cómo sacamos adelante esto, cómo gestionamos el subsidio que nos ha sido esquivo durante 8 años y no sabemos qué hacer. Denilson, muchas gracias por su participación desde Honda, ministro. Tiene nombre de brasileño, ¿no? Sí. Ahorita que estamos en Mundial, Denilson. Denilson, primero, estos programas son totalmente transparentes. Nosotros nos cogemos a dedo si es una OPV en Honda o si es una OPV en Mariquita o en Ibagué. Hay que cumplir con los requisitos técnicos en cada una de las convocatorias que el gobierno nacional hace a través de FIDU Bogotá. Pero yo entiendo su preocupación. Hace poco di mi correo, lfnao@minvivienda.gov.co.
pídame una cita que nosotros cuadramos para que el equipo técnico lo reciba y le explique a usted cómo se tienen que presentar en estos proyectos ante el gobierno nacional. Acá se han presentado proyectos en más de 228 municipios. Lo que le quiero decir es que no es difícil verse beneficiado por parte del gobierno nacional en estos proyectos de vivienda. Es solamente tener un adecuado acompañamiento técnico y un buen constructor, porque nos cansamos de que constructores que no tenían experiencia, que nacían y morían con esos proyectos, eran los que construían la vivienda de interés social antes. Nosotros ahora tenemos los mejores constructores y ojalá usted pueda tener uno de ellos. Lo otro es que es para población como la de ustedes y como decía John Jairo, el presidente de la República para este cuatrenio hizo unas propuestas muy importantes en materia de vivienda, donde seguramente su proyecto podrá tener una posibilidad enorme de verse beneficiado. Muy bien, recordamos que en Urna de Cristal hoy el tema que estamos hablando son sobre los diferentes modelos de financiación para la adquisición de vivienda con apoyo del gobierno nacional y los diferentes programas que se hacen a través del Fondo Nacional del Ahorro, en especial el que tiene que ver con el ahorro, el arrendamiento que se convierte en ahorro para el pago de su vivienda. Y damos paso ahora a una llamada que tenemos desde Cali con Angélica María Ruiz. Angélica, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenida a Urna de Cristal, su pregunta. Bueno, gracias. Mi pregunta es, yo soy madre soltera, tengo 3 hijas, en estos momentos estoy conviviendo con mi cuñada. ¿Cómo hago yo para poder acceder a una vivienda gratis? Muy bien, Angélica, ministro. Bueno, Angélica, también Cali ha sido uno de los municipios más beneficiados, John Jairo. Cali estamos construyendo casi 5.000 viviendas gratuitas en 2 grandes proyectos. Un proyecto que se llama Llano Verde, un proyecto hermoso, ahí construimos casi 4.000 viviendas y en Santa Elena construimos 1.000 viviendas adicionales. Angélica, para ser beneficiado de vivienda gratuita hay que cumplir con uno de 3 requisitos: ser población desplazada, ser población de Red Unidos o ser población víctima de la ola invernal. Si no estás en ninguno de esos 3, mi recomendación es ir a buscar los programas de vivienda para ahorradores, que son mucho más baratos que pagar un arriendo. Son viviendas que se pueden comprar desde 200.000 pesos mensuales y tenemos muy buena oferta en Cali, tenemos una gran oferta en Jamundí, donde se aprobaron 1.000 viviendas, tenemos una gran oferta en todo el valle, se han aprobado casi 9.000 viviendas para el Valle del Cauca, muy bien ubicadas. Yo lo que te invito es a revisar esos programas. Ministro, pero es una condición fundamental en lo que yo he escuchado pues por parte de ustedes dos, el ahorro. Hay que explicarle un poco a la gente porque es muy común que le pregunten a uno aquí, inclusive por las redes, no tenemos para comer, ahora sí vamos a tener para ahorrar, para comprar, para tener vivienda. Eso es un poco que la gente se resiste al tema del ahorro de alguna manera. No, yo creo, John Jairo, es que por eso se hizo, el presidente buscó que tuviéramos varias formas de hacer ese gol. O sea, no solamente estamos llegando a poblaciones que no tienen capacidad de ahorro, como usted lo señala, que no tienen cómo comer, que uno cuando entrega una vivienda gratuita, los padres le dicen a uno, oiga, si yo no hubiera tenido esta casa, todas las noches me tocaba decidir qué hijo comía y qué hijo no comía, porque no teníamos los recursos suficientes, o era comer o era pagar los 5.000 o 10.000 pesos que tenían que pagar por la habitación. Pero las personas que el Fondo Nacional del Ahorro quiere llegar, las personas que estamos llegando con el programa de vivienda para ahorradores, es una población diferente, es una población que tiene ingresos, es una población que gana entre 1 y 2 salarios mínimos, es una población que está pagando arriendo hoy, está pagando, en el caso de vivienda para ahorradores, está pagando un promedio entre 400 y 600.000 pesos, y donde solamente se le está pidiendo un ahorro muy pequeño, el 5%, John Jairo, el 5% del valor de la vivienda. Antes a una familia se le pedía el 30%, ahorita nada más el 5%, porque sí hay que hacer un esfuerzo por parte de la familia para cuidar esa casita y saber que la tiene que hacer, se tiene que ver también por parte de ellos la voluntad de hacerse la misma. Muy bien, ministro, y pues Andrea, ¿qué se están preguntando los colombianos en las calles y en las redes de Colombia? Tenemos más preguntas a través de Facebook, donde nos escribe Ana Camila. ¿Cómo hago para cumplir mis sueños de tener vivienda propia? Solo benefician a unos y a los que trabajamos no. Ministro o director de fondo. Pero es precisamente eso. Acá se desarrolló una política integral, una política para los más vulnerables, vivienda gratuita,
Para usted que es trabajador, que nos hace esta pregunta, el programa de vivienda para ahorradores. Lo invito, si es de Montería, a ir a Montería a esos proyectos. En Montería vamos a construir casi 5.000 viviendas. En el área metropolitana de Barranquilla, Malambo, Soledad, Barranquilla, estamos construyendo casi 8.000 viviendas para ahorradores, o sea, para esas personas que en ese impulso que tiene Barranquilla ahorita con las exportaciones y el desarrollo industrial, por primera vez van a poder comprar vivienda de interés social barata. Lo que les decía, en el Valle del Cauca se están construyendo otras 9.000 viviendas. Otro tanto muy importante se está construyendo en Armenia, Manizales, Pereira. Para los trabajadores, el presidente Juan Manuel Santos sí generó una política. Por primera vez, un trabajador en Colombia tiene la posibilidad de comprar una vivienda desde 200.000 pesos mensuales. Además, con el tax, ¿no? Eso Sí, también va muy dirigido, claro. básicamente es al trabajador. Nosotros tenemos las dos puertas abiertas. Precisamente si es trabajador, nosotros le decimos a todos los colombianos, traslade sus cesantías al Fondo Nacional del Ahorro, que nosotros le prestamos para su vivienda, bien sea por el crédito hipotecario tradicional, donde ensamblamos de manera perfecta con el Ministerio de Vivienda, como lo dice el señor ministro, y pues si es independiente con el ahorro voluntario contractual abriendo su cuenta. Entonces, las dos puertas están abiertas como una política integral del Ministerio de Vivienda. A esta hora desde Bogotá nos llama Manuel Real. Manuel, muy buenas noches. Muy buenas noches. Primero agradecerles por el espacio, por responder estas preguntas. Y tengo una pregunta puntual por el proyecto TAC. Me gustaría saber si este proyecto solo aplica para proyectos de vivienda nueva o también para vivienda usada, que así trabaja el Fondo Nacional del Ahorro. Muy importante pregunta. Muy buena pregunta. Claro que sí. Doctor. Vamos a iniciar con vivienda totalmente nueva. La idea es que estos proyectos le brinden dignidad, primero que todo a los afiliados del Fondo Nacional del Ahorro, y en la medida en la que todos los colombianos comiencen a afiliarse al Fondo Nacional del Ahorro, pues brindarle esa facilidad a todos. Entonces, iniciaremos con vivienda totalmente nueva para que esos requisitos mínimos que queremos brindarle dignidad a nuestros afiliados se cumplan de manera integral. Pero llegará algún momento, por lo que yo tengo entendido y cuando se hizo la presentación del decreto, se podrá llegar algún momento que si yo soy trabajador, tengo mis cesantías en el Fondo Nacional del Ahorro y vivo en arriendo en esta casa y quiero quedarme aquí porque he vivido buena parte de mi vida aquí, he criado a mis hijos en esta casa, puedo hacerlo. Seguramente habrá la figura de poderla hacerme dueño de esta a través de la figura con el Fondo Nacional del Ahorro. Bueno, aquí es donde aplica el concepto de tejido social. Sí. Y el hecho de conseguir un tejido social con estos proyectos inmobiliarios que vamos a colocar a disposición de todas las sociedades, precisamente que cumplan todas estas condiciones. Por ejemplo, que tengan los temas de salud, de educación muy cerca de la vivienda, que no ocurre como pasa en muchas de nuestras ciudades que han crecido muchísimo, y es los grandes tiempos de desplazamiento a llevar, por ejemplo, a una abuelita que se enferma o inclusive al hijo todos los días a la escuela. Queremos que esos tiempos de desplazamiento se reduzcan y por eso son proyectos totalmente nuevos que incluyan todas estas soluciones, como el concepto de tejido social que queremos difundir a través del Fondo Nacional del Ahorro. Desde Cajicá nos llama a esta hora José Paternina. José, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, su pregunta. Pues era para saber cómo hago para obtener la vivienda. José, el beneficio de vivienda. ¿Usted a qué se dedica, José? Yo trabajo de guardia de seguridad. Guarda de seguridad, José Paternina en Cajicá. Bueno, le vamos a explicar, así como lo hemos hecho a lo largo de esta hora, las diferentes modalidades para que una persona que se dedica al tema de la seguridad pueda adquirir una vivienda. Ministro y el Fondo Nacional del Ahorro. José, como usted es un guardia de seguridad, usted debe tener unas prestaciones sociales y es un empleado formal. Si está entre 1 y 2 salarios mínimos, su programa es el de vivienda para ahorradores. Y le invito a que visite los programas. En Bogotá tenemos 3.664 viviendas, en Soacha tenemos otro tanto. En Cajicá todavía no han presentado proyectos, pero en las siguientes convocatorias espero que las presenten. Si no está dentro de los programas de vivienda para ahorradores, hay una oportunidad muy importante, llevar sus cesantías al Fondo Nacional del Ahorro. Allá le podrán prestar para comprar vivienda de interés social o vivienda de interés prioritario. Y puede verse beneficiado del subsidio a la tasa si es vivienda nueva. ¿Qué quiere decir esto? Que si el banco le presta a usted, José, el 12% anual, pues le quedará esa cuota alrededor del 7%. Eso significa que será muy fácil de pagar ese crédito. No desaproveche esas oportunidades. Si quiere esperar el programa de vivienda en Cajicá o si ya tiene algo visto y está dentro de esos topes que puede pagar, se puede haber beneficiado del subsidio a la tasa.
Y en el tema de un guarda, usted ha mencionado algunos temas, una persona, un vigilante, los que traen seguridad, en el caso del Fondo Nacional del Ahorro, las opciones que hay. Claro, efectivamente, nosotros para la población de empleados tenemos el producto de cesantías y lo único que tiene que hacer es trasladar las cesantías para el Fondo Nacional del Ahorro. Después de tenerlas ahí durante 6 meses, podrá aplicar ya para su solicitud, bien sea a través del crédito hipotecario tradicional o bien sea a través del nuevo modelo TACS que ya próximamente lo estaremos pues anunciando en nuestra página y por todos los medios. Pues es muy importante, y a propósito de todo lo que nos están escribiendo aquí en las redes sociales, veamos esta nota que nos han preparado en Una de Cristal, Andrea, sobre el tema de los taxis. Un nuevo modelo financiero para compra de vivienda nueva y sin cuota inicial fue presentado recientemente por el Fondo Nacional del Ahorro. Se trata de un sistema bajo el cual la cuota de arriendo se recibe como ahorro para la compra de vivienda. Así como lo oyen, sin cuota inicial. Presten atención. Hoy me siento muy feliz y muy emocionado al presentar ante ustedes y ante el país el resultado de estos años de trabajo. El modelo financiero TACS, así lo hemos llamado, del Fondo Nacional del Ahorro, y TACS significa Tasa al Ahorro Construyendo Sociedad. Y con este modelo vamos a cumplir sin límite de espacio ni de territorio las expectativas presentes y futuras de cientos de miles de familias que pueden pagar un arriendo, pero que no alcanzaban a completar para tener una casa propia. Es decir, vamos a convertir a los arrendatarios en propietarios. Fue el pasado 6 de junio, durante la clausura del Congreso de la Cámara Colombiana de la Construcción, cuando el presidente Juan Manuel Santos firmó el anunciado decreto que hará realidad el anhelo de más y más familias colombianas que bajo el esquema del ahorro a través del pago de alquiler podrán tener su casa propia. Cuando el señor presidente de la República, el doctor Juan Manuel Santos, comprometía el día de su posesión hace 4 años el mover de 5 locomotoras de la prosperidad, y una de ellas, la locomotora de la vivienda, cifrada en 1 millón de viviendas, entendimos, todas las entidades del Estado que allí participábamos en aquel memorable acto, de que lo que el presidente Santos estaba convocando era una política pública que sin antecedentes requería de todo un compromiso del Estado colombiano para su cumplimiento. El sistema TACS fue creado y será operado por el Fondo Nacional del Ahorro, respondiendo a las sugerencias del Banco Mundial. Sin embargo, está abierto a todo el sector financiero. Fueron casi 4 años, 3 años y medio, donde tuvimos firmas muy importantes de Colombia: Economía Urbana, Econometría, Heritage Consulting. Tuvimos las universidades, los foros, los gremios, asesores privados, consultores, a los cuales acudimos con mucha diligencia y digamos que entre todos ellos, y por supuesto con todos los funcionarios de nuestra institución, pues empezamos a tener ese diseño como a 4 manos de una herramienta que, a propósito, sometida a evaluación del Banco Mundial, el Banco Mundial le dio la más alta calificación en su revisión y la declaró herramienta innovadora de la vivienda universal. Hacer del ahorro la verdadera palanca para obtener vivienda en el país. Ese es el objetivo de este nuevo e innovador programa de vivienda, con el que inicialmente se podrá beneficiar a 2.600.000 ciudadanos, que hoy son ahorradores del Fondo Nacional del Ahorro. Si una persona no está, no está hoy incorporada, afiliada al Fondo del Ahorro, no importa. Esa persona puede afiliarse, sea con el traslado de su cesantía o abriendo una cuenta de ahorro voluntario en nuestra institución. Con el modelo financiero Tasa al Ahorro Construyendo Sociedad, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos presenta la primera fase de una herramienta financiera transformadora e incluyente, a través de la cual los colombianos podrán convertir el ahorro en vivienda propia e incluso también en educación. Pues muy bien, ahí está muy claro lo que significa este nuevo modelo de financiación de vivienda a través del Fondo Nacional del Ahorro, y que muy bien lo hemos explicado el doctor Acosta en el transcurso de este programa. Pero seguimos con la participación ciudadana, además porque nos siguen llamando de todo el país. Ahora tenemos llamada de Bucaramanga. Ricardo Patiño, muy buenas noches. Muy buenas noches. Hola Ricardo, bienvenido. ¿Y cuál es su pregunta? Gracias por estos programas de interés social.
Mi pregunta es que hace 3 años yo fui un feliz ahorrador del Fondo Nacional del Ahorro y me dijeron que era con una cuota mínima que había que ahorrar. A mí me prestaron, yo fui postulado y me prestaron una plata, pero la plata que me prestaron no me alcanzó para la vivienda. Entonces yo quisiera saber cuánto es el monto del ahorro para tener mi casita. Pero Ricardo, ¿y usted qué hizo entonces si no le alcanzó la plata? No me alcanzó y ¿No tomó el crédito? No tomé el crédito y estoy buscando, pero entonces me decían que estaba en alto riesgo, entonces no pude acceder a mi casa. Bueno, Ricardo en Bucaramanga, doctora Costa. Claro que sí, esas fueron una de las principales características que trabajamos con el Ministerio de Vivienda cuando se estaba haciendo todo el diseño conceptual del nuevo modelo TACS. Nosotros precisamente ya no vamos a entrar a evaluar la capacidad de endeudamiento de las familias. ¿Esto qué quiere decir? Que la clásica forma en que las personas las evaluaban para darle un crédito hipotecario va a cambiar completa y radicalmente. Nosotros, por ponerles un ejemplo muy práctico, lo que antes le restaba a la capacidad o a la cantidad de recursos que le prestaban a la persona, es decir, si la persona pagaba un arrendamiento, eso en el clásico modelo de endeudamiento entraba a restar, es decir, que le prestaban menos. En nuestro nuevo modelo TACS, como vamos a medirle a la persona la capacidad de ahorro, este valor que antes le restaba acá le entra a sumar, porque la persona va a reemplazar lo que antes pagaba en arrendamiento, precisamente en su contrato de ahorro TACS y de su vivienda TACS, y le entra a sumar capacidad de endeudamiento. Entonces estas historias, como la que escuchamos en vivo, pues muy difícilmente se podrán volver a repetir porque precisamente le vamos a poder prestar mucho más a las familias colombianas a través de este nuevo modelo de adquisición de vivienda. O sea, Ricardo, que mantenga el ahorro, que mantenga la platica ahí, que seguramente cuando llegue el modelo y las construcciones en Bucaramanga está la opción del modelo. Así es correcto, que mantenga su ahorro y que siga ahorrando, porque entre más ahorre, pues mucho menor será la cuota que tendrá que pagar y en mucho menor plazo, pues tendrá su vivienda nueva. A esta hora saludamos a Miriam Rodríguez en Bogotá. Miriam, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Mi pregunta es, ¿cuándo empiezan las convocatorias para el proyecto TAS? Muchas gracias, Miriam. Bueno, la gente definitivamente está muy entusiasmada con el modelo, ministro y doctora Costa. ¿Cuándo comienzan las convocatorias? Sí, correcto. Precisamente hablando ya pues de las personas que van a poder acceder al modelo, ya próximamente estaremos dando toda la información, pero lo principal es que ya se vayan afiliando al Fondo Nacional del Ahorro. Es muy importante que vayan acumulando. Si es una persona empleada, pues esos 6 meses de tener sus cesantías en el Fondo Nacional del Ahorro para poderle pues hacer a los 6 meses esa evaluación y poderle dar pues su vivienda a través del modelo TACS. Y si es una persona independiente, pues que abra su cuenta de ahorro voluntario contractual, de manera que en un plazo de 12 meses también pueda, después de haber cumplido juiciosamente con ese valor con el que se compromete a ahorrar de manera muy juiciosa, pues podrá ingresar su solicitud. Y aquí la idea es que ahorre tanto como pueda, es decir, la persona va a poder ahorrar desde 50, 100 hasta 200.000 pesos y el tope, digamos, lo dará la capacidad de cada persona. Pero ¿existe algún enrollo jurídico que no permita que ya se estén iniciando estas convocatorias, digamos, por lo menos para iniciar los proyectos? ¿Esto cuánto puede tardar? No, precisamente como lo mostraron en la nota, nuestro presidente Santos hizo el lanzamiento hace muy poco del decreto. Ya internamente nos hace falta pues los trámites de rigor de cualquiera de nuestras entidades para poder brindarle ya un producto a los afiliados ya con todo el asidero jurídico, todas las aprobaciones internas que ya estamos casi que surtiendo para poder salir en las próximas semanas en vivo. Muy bien, saludamos a un tocayo, John Jairo Ramírez, en Onda. John Jairo, muy buenas noches. Muy buenas noches, un saludo cordial al señor ministro y al señor Miguel Ángel. Muy bien, su pregunta, John Jairo. Sí, gracias. La pregunta es, las personas que se encuentran reportadas en las centrales de riesgos, si pueden acceder a estos programas. Muchas gracias, John Jairo, por su pregunta y ministro, doctora Cosa, que le podemos contestar. En vivienda para ahorradores, ese es John Jairo el bueno. En vivienda para ahorradores, John Jairo, siempre se va a necesitar un crédito. Si está reportado, aunque no está como un requisito para vetarte, para recibir el subsidio, si no tienes la posibilidad de tener ese crédito, va a ser muy difícil que tengas el cierre financiero. Mi recomendación es que te pongas al día con esa deuda que tienes con el sistema financiero para que te quiten de las centrales de riesgo, porque vendrán muchos programas de vivienda para ahorradores y seguramente vamos a llegar a Onda.
Muy bien, en el caso del Fondo Nacional del Ahorro también existe la restricción, ¿no? En el Pues, caso de los reportes. el tema de centrales de riesgo, todas las entidades financieras, pues nosotros tenemos nuestra superintendencia financiera que nos regula todas las entidades financieras. De alguna forma cada entidad tiene su potestad para aplicar o no estos mecanismos, pero todos estamos abrogados a hacer algún tipo de consultas a estas centrales. Dentro de los modelos que vamos a colocar a disposición, pues ya estarán todos los simuladores y todas las evaluaciones individuales que se harán y las personas podrán saber cuánto se le presta, cuánto queda la cuota y si efectivamente esas restricciones que se tienen se van a poder levantar. Andrea Villarreal en Bogotá, muy buenas noches, bienvenida a Urna de Cristal. Andrea. Sí, señor, buenas noches. Buenas noches, bienvenida a su pregunta. Muchas gracias, John Jairo. Mi pregunta es la siguiente, es para el doctor Miguel, acerca de las tax. Las personas que llevamos ahorrando determinado tiempo o tenemos nuestra cuenta de ahorro voluntario en el Fondo Nacional del Ahorro, si queremos acceder, cuando accedamos a este programa tax, ¿qué cuotas quedaríamos pagando? ¿Una cuota de arriendo y una cuota con el fondo o se pagaría una sola cuota? Muchas gracias, Andrea, por su pregunta, doctora Costa. Correcto, la idea es que se pague una sola cuota. Es decir, a la persona le va a llegar su extracto mensual y ahí estará discriminado internamente los diferentes componentes que va a tener esta cuota mensual que paga la persona. Aquí el tema con los tax es que es un ahorro que va a ir incluido dentro de la cuota. La idea es que esa cuota no se incremente, sino que el ejercicio matemático que se hizo, donde pues con el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Hacienda se llegaron unos cierres financieros muy positivos para el afiliado, dentro de la misma cuota va a ir un componente de ahorro, que esa acumulación automática de ese componente de ahorro le va a poder brindar una vivienda propia a la familia. Pero dentro de los componentes ahí le llegará su extracto y será un solo pago directamente al Fondo Nacional del Ahorro. A ver, siendo un poco prácticos y para resolver, Andrea, yo hoy pago un arriendo de 800.000 o 500.000 pesos, bueno, 800.000 pesos, un arriendo mensual. Y voy a ir a una vivienda donde pues mi capacidad me da para pagar 800.000 pesos, no puedo pagar más. ¿Qué pasa en ese caso? Pues en ese caso tendrá que escoger una de las viviendas. Cuando nosotros colocamos a disposición los proyectos, ahí miraremos si hay viviendas de ese valor y en la medida en que la persona tenga esa capacidad de pagar esa cuota, pues sencillamente accederá a ese tipo de vivienda. Se le reemplazará la cuota que paga hoy día por arrendamiento por la cuota del modelo tax, así de sencillo. Y podrá hacer su ahorro y se podrá mudar a la vivienda sin ningún problema. Muy bien, saludamos a esta hora a Lucero Vargas en Florencia. Lucero, muy buenas noches. Sí, muy buenas noches, doctor. La pregunta mía es para el doctor del Fondo Nacional del Ahorro. Sí, adelante, Aló. Lucero. Gracias. Mire, lo que pasa es que yo compré una casa con una deuda del Fondo Nacional del Ahorro. Yo llevo 3 años pagando las cuotas, pero entonces yo lo que quiero saber, hablar con el doctor y preguntarle que si yo en este momento pago la totalidad de la deuda, ¿cuánto me rebajarían de intereses? La puso difícil, Lucero, porque hay que sacar la calculadora y hacer todo el cálculo financiero. Pero bueno, démosle una respuesta, ministro. Siempre prepagar, Lucero, siempre prepagar una deuda es un muy buen negocio. Siempre cuando uno tiene un crédito hipotecario, es un crédito que para 15 años estás pagando alrededor de 2.1%, 2 veces más lo que te prestaron. Entonces, si vas a pagar, te vas a ahorrar un montón de plata. Paga ya, si tiene cómo hacerlo, siempre pagar es una buena opción. Claro que sí. Sí. Pero digamos, difícil darle una respuesta pues, de un monto, porque hay que saber cuánto fue, plazo, a cuántos tasa. años, cuánto está pagando. Pero siempre... Pero en la página existe, en la página del fondo existe claro, modelo. Está el simulador financiero, pero ahí la recomendación directa es que se acerque al punto de atención del Fondo Nacional del Ahorro más cercano, diga que quiere hacer el prepago e inmediatamente le van a liquidar y la deuda va a ver que le rebaja dramáticamente. Claro Hay una ley inclusive que se aprobó en este gobierno para poder hacer eso, que no castiga al que paga anticipadamente, ¿no? Porque en un tiempo, si uno pagaba anticipadamente, terminaba siendo castigado. Pues obviamente es un modelo que tenía el sistema financiero, ¿no? Siempre será un buen negocio, y acá me pueden regañar los bancos, pero siempre será un buen negocio pagar antes. Muy bien, ahora nos vamos para Arauca. La cantidad de llamadas que tenemos de todo el país. Este tema de vivienda definitivamente, ministro, es una de las banderas importantes del gobierno nacional, y en Arauca nos está llamando Guido Castilla. Guido, muy buenas noches. Buenas noches y gracias por la oportunidad que nos brindan. Adelante, Guido. Mi pregunta es para el doctor del Fondo Nacional del Ahorro. Yo les he escuchado que están hablando sobre la adquisición de viviendas nuevas.
Sí, señor. Quisiera saber si el Fondo Nacional del Ahorro tiene una herramienta para adquirir créditos para mejoramiento de vivienda. Y si ese crédito cuenta con un subsidio de los que da el gobierno nacional. Gracias, Guido, desde Arauca, por su pregunta, doctora Costa. Sí, correcto. En el Fondo Nacional del Ahorro brindamos crédito para mejoramiento de vivienda. Ahí pues no aplica ningún subsidio. Ahí es incluir la solicitud. Si ya él es afiliado al fondo, pues nada más es ir a hacer, digamos, rellenar el trámite correspondiente en el punto de atención más cercano y se le hará el cálculo de cuánto es lo máximo que se le podrá prestar para hacer el mejoramiento de su vivienda. Pero sí la ventaja, Guido, es que el Fondo Nacional del Ahorro tiene unas tasas muy competitivas. Siempre será un buen negocio endeudarse con el Fondo Nacional del Ahorro. En ese sentido, ¿uno podría decir cuál es la diferencia entre un banco y el fondo? ¿O las condiciones de mercado dan a que son muy similares? Sí, claro. Bueno, nuestras tasas están colgadas en las páginas de internet. No tengo el dato exacto Sí. de pronto Pues del sí son un poco más bajas. Son un poco más bajas que el mercado, ¿no es cierto? Muy bien, pues vamos con más preguntas de los ciudadanos. Andrea, ¿qué se preguntan los colombianos? Tenemos preguntas desde las calles de Colombia. Esta es de Luis Bernardo Díaz. Mi nombre es Luis Bernardo Díaz. Mi pregunta para el señor ministro de Vivienda es: ¿por qué el gobierno no presenta una iniciativa ante el Congreso de la República para convertir el derecho a la vivienda digna en un derecho fundamental? Participa, la urna está abierta. Ahí está la participación de Luis Bernardo, un tema muy importante porque así como se hizo la ley estatutaria en materia de salud que convierte la salud como un derecho fundamental, bueno, la pregunta de Luis Bernardo es ¿y por qué en el caso de vivienda no? Bernardo, porque no es necesario, ya el derecho a la vivienda digna es un derecho que se tiene en la Carta Constitucional, está en el artículo 51 y por eso este presidente, el presidente Juan Manuel Santos, está haciendo todo lo posible para que más colombianos puedan acceder a vivienda. Pasamos de un presupuesto de 1 billón de pesos a un presupuesto de 10 billones de pesos. Antes, y esto es muy importante que todos los colombianos lo sepan, nada más podían acceder personas, John Jairo, que ganaban entre 1.5 y 2 millones de pesos, entre 1,5 millones y 2 millones de pesos. Hoy están accediendo a tener una vivienda digna, una vivienda de calidad, como la que mostraron los videos, personas desde 300.000 pesos mensuales. No es necesario, ya nuestra Carta Constitucional tiene en el artículo 51 el derecho a la vivienda y eso es suficiente para tener políticas tan fuertes como las que ha desarrollado este gobierno. Pues muy importante además porque precisamente eso que se está haciendo en materia de vivienda es lo que ha dado ese empuje a la economía, ese crecimiento de más del 6% que se tuvo en el primer trimestre y todo lo que fue el crecimiento del año anterior de 4.7%. Yo creo que esta locomotora, y hace poquito que estuvimos en el 7º Foro Urbano Mundial decían, el PIB es muy importante que crezca y crecimos un 6.4% y gracias a la construcción un 17%. Pero es más importante que crezca el PIB es que llegue a las personas que tienen menos recursos, o sea que tengamos una sociedad más igualitaria, más equitativa, que es lo que quiere el presidente de la República y por eso nuestra meta es disminuir la pobreza. ¿Cómo hemos hecho con la construcción? Estamos por primera vez en la historia, John Jairo, y usted que sabe tanto de economía, creciendo más en vivienda de interés social que en vivienda de diferente interés social. En el pico más alto que se había dado en el año 2007, se dio en los estratos más altos, en los estratos 5 y 6. En el pico más alto que se dio en el año 2014, se dio en la vivienda de interés social. Y eso es muy importante para tener una economía mucho más sana y disminuir el déficit habitacional. Veamos la pregunta que nos envía Germán Guevara. Me llamo Germán Guevara Ochoa. Mi pregunta para el señor ministro de la Vivienda es la siguiente. ¿Por qué razón no se ha dado continuidad a las políticas de potabilidad del agua y de los demás servicios indispensables, en especial para las comunidades que tienen alta vulnerabilidad en el país y que ello esté implementándose en las iniciativas parlamentarias ahora que va a iniciarse el nuevo periodo correspondiente? Participa, la urna está abierta. Bueno, esta pregunta que es un complemento muy importante de la vivienda y cómo es el servicio de agua. Germán, tal vez esta semana fue una de las semanas que me puse más contenta. Una presentadora de televisión de un canal muy importante mandó un Twitter y dijo, llegué a Carmen de Bolívar, viví 16 años en Carmen de Bolívar
y nunca pude bañarme en mi propio baño con la ducha. Por primera vez abrí la llave de mi casa y salió agua. ¿Podemos decir cuál es la presentadora? Yanelda. Ah, la de RCN. Sí. Y mandó en Twitter y eso me puso muy contento. Este gobierno ha avanzado mucho en materia de agua potable. Hoy ese sueño de tener un vaso que para nosotros nos parece normal con agua potable, pero para muchas comunidades era lejano, hoy es una realidad. Carmen de Bolívar, pero también lo estamos haciendo en María la Baja, Magangué. Estamos trabajando en obras tan importantes como la de Manizales. Cuando inició este gobierno, John Jairo se acuerda que estuvo 15 días Manizales en acueducto complementario. Invierno, sí. Hoy tiene ese acueducto complementario. Pereira tenía una planta de tratamiento de agua potable modelo 1936. Eso quiere decir que estaba en un Renault 4. Acaba de pasar una planta de tratamiento de agua potable de 2014. Eso significa que los pereiranos van a tener mejor calidad de agua, pero van a seguir creciendo y van a beneficiar a Dos Quebradas. Y así lo estamos haciendo en Sincelejo, así lo estamos haciendo en Montería. Este gobierno le ha creído al agua y por eso vamos a tener agua, por ejemplo, en Quibdó. Quibdó tenía 33% de cobertura de agua potable. Lo vamos a dejar en 95%. Y eso va a pasar en Nuquí, Lloró, Jurado. Eso va a ser muy importante para devolver históricamente, para poder pagar esa deuda histórica que teníamos con comunidades donde no llegaba agua. Pues muy bien, ministro. Usted sabe pues que en televisión el tiempo pasa volando. Esta hora creo que no la sintieron, pasó muy rápido, mucha participación de todo el país. Y pues llegamos así de esta manera al final de Urna de Cristal. Ministro, un mensaje final para los colombianos y doctora Acosta, un mensaje final para los colombianos. El mensaje final para todos los colombianos es que sí se puede tener vivienda propia, soñar con tener una vivienda propia, con pagar menos por comprar su casa, pagar menos por tener su propia casa, es posible, dejar de pagar arrendamientos costosos y comprar su propia vivienda. Eso es lo que estamos trabajando en las diferentes políticas del gobierno nacional. Doctora Acosta, la invitación a los colombianos. La invitación es que se afilien al Fondo Nacional del Ahorro, ya sea a través del traslado de sus cesantías o abrir su cuenta de ahorro voluntario contractual, de manera que puedan acceder a todos los productos novedosos que va a sacar el Fondo Nacional del Ahorro. Y llegamos así al final de Urna de Cristal. Nos veremos la próxima semana con otro tema de interés. Urna de Cristal.